Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de los Data Talks de Datalize. El capítulo pasado también dije que era el séptimo capítulo, pero era el sexto, así que me voy a corregir ahora. Para los que primera vez que vienen, les cuento que los Data Talks son espacios de conversación en donde invitamos a personas, empresas, startups que admiramos para tener una conversación en torno a lo que nos apasiona, que tiene que ver con los datos y la tecnología. Hemos hablado de una variedad de temas súper diversos. Tratamos de, en algunos capítulos, traer temas muy atingentes para nosotros. Por ejemplo, tenemos un capítulo en donde hablamos de gobernanza de datos, o el capítulo anterior en donde invitamos a Juan Pablo de Spike a hablar de Machine Learning y de experimentación radical. Pero también hemos tenido capítulos en donde invitamos rubros que quizás no es tan obvio que la aplicación de datos y tecnología surten un fin tan directo, pero sí lo es. Por ejemplo, tengo un capítulo en donde hablamos de periodismo de datos y cómo los datos que uno acumula pueden transformarse en una fuente entrevistable, pueden ser parte de aquello entrevisto para llegar a las noticias que importan. Los capítulos anteriores pueden revivirlos en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejar un link acá en el chat por si quieren verlo. Y también pueden revivirlos en nuestro podcast de Spotify, en donde salen estas mismas repeticiones, pero más que nada el audio de las repeticiones. ¿Cierto? Y bueno, en este capítulo invitamos a una startup que encontramos que es demasiado entretenido lo que están haciendo. En este capítulo vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de cómo los datos nos pueden ayudar a identificar talentos, cómo nos pueden ayudar a hacer un scouting de potenciales talentos para el fútbol. Y para eso invitamos a Pablo Tapia. Pablo Tapia es cofundador de Futbolitics. Él es ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo estudió Predictive Data Analysis en Irlanda y en Chile, a pesar de que se dedica más al mundo de riesgo financiero. Él con su pasión por el fútbol ha desarrollado esta startup que se llama Futbolitics. Así que nada, pues Pablo, te agradezco mucho la participación. Hola, Matías, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y poder hablar de fútbol y datos un rato. Bacán, buenísimo. Nada, pues, yo creo que vamos directamente al grano. Yo soy un total ignorante en cómo se hace actualmente scouting de talento en un deporte como el fútbol. Así que quería partir preguntándote, ¿cómo se hace esto de encontrar talentos antes de hacerlo con datos? ¿Cómo se hace de manera tradicional? Vale, voy a partir con una anécdota. Hace como 10 años tuve la oportunidad de almorzar con uno de mis ídolos del fútbol, que es cazatalentos de un club de primera división en Chile. Y yo ya estaba empezando por un juego de fútbol que se llama Football Manager. Yo ya estaba empezando como a pensar en los jugadores desde el punto de vista de los datos. Es decir, si quiero un buen mediocampista derecho, me tengo que encargar que regatee harto y cosas así. Y le pregunté a él como cuáles eran los parámetros en los que se fijaba y me dice, no, si acá es pura guata y ojo, nada más. Entonces, más allá de que pueda ser una persona que quizás le pueda apuntar alguna vez, lo importante es que las organizaciones no se fijen en las personas en sí que ocupan un cargo, sino que generen estructuras en donde los roles puedan sobrevivir a las personas en sí, porque puede haber una persona súper dotada, con buen ojo, como se dice coloquialmente en el fútbol, pero si a esa persona le pasa algo, se va a otro club, etcétera, no puede morir el proceso de scouting del club. Entonces, eso a mí me ayudó y dije, como a pensar y decir como, chuta, hay que hacer muchas cosas a una en el fútbol para que tomen decisiones basadas en datos. Sí, pues. Sí, po. Oye, yo también jugué Football Manager en algún momento. Yo creo que varios de los que estamos acá, si estamos acá en este momento es porque lo vimos en algún momento. Pero claro, incluso en esos juegos ya habían datos metidos. O sea, los jugadores tenían un puntaje. Y eso de alguna manera te ayudaba a identificarlo. Pero en el mundo real ese puntaje no existe. Como bien decís, quizás ojo y guata, pero quizás no lo podía hacer a escala, ¿no? Claro, Y claro, me imagino que tradicionalmente se hace mucho con guata todavía. claro, exacto. A ver, fun fact es que yo también soy como el encargado de Chile para Football Manager. Ya, Así que me bueno, gustan mucho los datos del fútbol.
Pero claro, el proceso para los clubes hoy en día, como uno podría decir que al menos en Latinoamérica es que, eh, por ejemplo, necesitamos un mediocampista izquierdo y hay dos métodos para obtenerlo. Uno es que los representantes empiezan a llamar al club. Si es que el club no está dominado por un representante, entonces los representantes empiezan a llamarlo y lo sitúan ahí. Sitúan a un mediocampista izquierdo, puede ser como el acuerdo es, el club no paga un peso, pero el jugador no pertenece al club, pero con eso gana tanto el club como el jugador. Entonces, el club tiene un jugador de buena calidad gratis y por otro lado el representante está mostrando a su jugador y después lo puede vender a México, por ejemplo. ¿Vale? Eso es como una vía. La otra vía, si es como parte desde dentro del club, tenemos necesitamos un mediocampista izquierdo y el club puede empezar a ver videos, ¿vale? Muchos videos de muchos futbolistas, ya sea que les lleguen esos videos o ellos hacen seguimiento a ciertas ligas que saben que los jugadores tienen buena adaptabilidad y también valor de mercado acorde, ¿vale? Entonces ahí ellos pueden ver 15, 20 partidos y empiezan a ver un jugador que les gusta, entonces empiezan a ver más partidos de ese jugador, puede ser que después lo vea otro analista y después ya cuando les convence harto puede ser que alguien de la directiva vaya a verlo al estadio. Perfecto. Y si todo sale bien, se ficha. Ese es como un proceso tradicional de firma de un jugador. Súper. Entonces hay como un poco como de FOMO, ¿no? Pero sí el concepto de FOMO, ¿cierto? Como el fear of missing out. Quizá hay alguien que todo el mundo está diciendo que este jugador es bueno, y quizás todos lo quieren, pero que a veces Exacto. es peludo medirlo, ¿no? O sea, Exacto. vemos los traspasos ahora del fútbol europeo, son una locura y quizá hay como especulación. ¿Qué sé? O sea, de hecho, si hoy, por ejemplo, te digo que Darío Osorio, que es una promesa de Universidad de Chile, sería como mi próxima recomendación de fichaje, como que en realidad ahí los datos no juegan ningún sentido porque es un jugador que te sentáis 5 minutos a verlo y está jugando bien. ¿Cuál es la gracia acá? Es ver jugadores que el mercado no está mirando porque lo estáis consiguiendo barato y después los podéis vender caro. Y esto es como que está muy bien retratado en la película Moneyball de Brad Pitt, que antes fue un libro, donde ahí muestran, claro, la principal problemática es que todos miran donde el mercado está mirando y eso hace que sea caro y difícil conseguir el jugador que uno quiere. No. Esto también tiene otros problemas. Tiene otros problemas que lo aborda, hay un libro de un alemán que se llama Football Hackers, muy bueno, en donde abordan los problemas de sesgo y que genera el proceso que te describí anteriormente, porque cuando un scout va a ver un jugador al estadio, puede ser que incluso le toque la gradería al frente y eso también le reste puntos porque no lo vio bien jugar. Puede ser que llovió o que esa parte de la cancha no estaba bien y que justo le tocó un mal partido y cuando tú te pegaste un pique de 4.000 kilómetros a ver un jugador, tampoco es que lo podéis ver tantas veces. También puede ser que el jugador tenga aspecto físico, una contextura gruesa, que nos ha pasado en Futbolitics. No, contextura gruesa, no, que se ponga a dieta antes de venir al club. Y resulta que el jugador que tiene el mapa de calor con 12, 13 kilómetros recorridos casi a nivel de Liga Europea. Entonces, también hay sesgos cuando uno está mirando que vale la pena también como darse una segunda oportunidad y mirarlo desde los datos. Te cacho. O sea, claro, o sea, un poco lo que nos decía es que tenía una ventana de tiempo muy chica para explorar ese jugador y quizás te estáis perdiendo como el big picture de cómo realmente es. O incluso como sesgos personales, que veo que es un poco más grande que el resto, entonces no corre tanto, pero quizás el dato muestra otra cosa. Interesante, como algo que a mí me gusta de los datos es que si tú hacías el proceso bien de capturarlo, de procesarlo y después lo veí, en el fondo te muestran una realidad que no se puede cuestionar. Quizás se puede interpretar de una u otra manera, pero si el dato está bien calculado, es un dato real. Entonces te puede potencialmente eliminarse. Entonces, de alguna manera, esto es como ocupar datos para ser un poco más concreto y en escala para el estudio de jugador, ¿cierto? Claro, mira, de hecho, hay una frase que yo recojo de un antiguo secretario técnico de Boca Juniors, cuando le preguntaban sobre si el club iba a empezar a usar datos como va a actualizarse. Y él dijo, el día en que un dato me diga si es que este jugador aguanta la presión de la bombonera, yo voy a creer los datos. Esas cosas, como pedirle, estrujar y torturar a los datos para que te pidan cosas que son prácticamente imposibles con el contexto actual,
o si es posible, es con modelos matemáticos que nadie entiende, menos Mm. un secretario técnico de un club, con todo el respeto del mundo, hace de que se le esté pidiendo demasiado para que nunca se llegue a ese punto. Entonces, nosotros Claro. desde Futbolitics tenemos dos premisas. Una es que nosotros no creemos que los datos sean el 100% de un proceso de fichaje, sino que nosotros estamos Claro. para apoyar en la primera etapa del embudo, que es cuando necesito un mediocampista izquierdo, no sé por dónde partir, y en vez de ver 30 videos de 30 partidos, no, nosotros te vamos a dar una preselección, y desde esa preselección ustedes pueden hacer sus análisis posteriores. Y la otra premisa que tenemos es que nosotros estamos también para reducir el margen de error. Porque si ese jugador llega a Chile y se separa de la señora y la señora se va a su país y este jugador ya una semana acá, puede ser que nunca más quiera jugar en el club. Y esa cuestión tampoco Claro. nosotros lo vamos a predecir desde los datos. Entonces nosotros estamos únicamente para reducir el margen de error. Ya, o sea, tení 500 jugadores promesa, no tení idea por dónde partir para lo que estáis buscando. En el fondo, ustedes ocupan datos para ayudar al club a iniciar una búsqueda, elegir los 10 mejores en cierto perfil y de ahí hacer una pega más personal, más de ver video y continuar con el proceso tradicional. Más o menos lo que me está diciendo, ¿no? Exacto, exacto. Eso, Ya, eso es donde nosotros nos ubicamos, en el primer lugar del embudo. buenísimo, buenísimo. Nos adelantamos caleta en la pauta. Eh, así que te propongo que hablemos de Futbolitics. ¿Cómo parte Futbolitics? ¿Y en qué están ahora, básicamente? Vale, a ver, Futbolitics parte con un MVP que nunca fue MVP. A fines del año 2019, yo, como les conté, soy también el jefe scouting para Liga Chilena en Football Manager. Entonces, yo antes de mandar los datos para este juego que se publica todos los años, yo necesitaba ver qué jugadores se salían de margen. Básicamente que algún otro scout le hubiera puesto mal un número, por ejemplo, los valores van de 1 a 20 para cada atributo, entonces imagínate que le quería poner 15 de finalización y le puso 35. Es un dato erróneo, etcétera. Entonces yo necesitaba ver las desviaciones estándar de los jugadores para ir viendo errores, ¿vale? Porque Okay. esto lamentablemente no es un proceso automático. Y acá yo no puedo tirar una fórmula que me tira el promedio los jugadores que se van 3 veces de desviación estándar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí pueden haber jugadores que estén 3 veces en desviación estándar. Por ejemplo, Juan Ignacio Duma, o Farfán de Coquimbo, son unos extremos muy, muy veloces. Deben tener una velocidad de kilómetros por hora increíble en los primeros 100 metros, pero claro, tienen otras deficiencias y por eso están en la Liga Chilena y no están en la Liga Europea. Entonces, esos jugadores es aceptable de que tengan una desviación estándar tan alta en esos atributos, y por eso que es un proceso manual y lento. Entonces, yo necesitaba ir viendo eso atributo por atributo, son 27 atributos. Entonces, un día en Tiny, que es esta librería de R que permite hacer páginas interactivas, dije, oye, en vez de estar generando yo los gráficos como uno por uno, voy a hacer este web app donde yo vaya cambiando la variable y solo me vaya tirando el gráfico. Y lo encontré entretenido y lo subí a LinkedIn como un GIF y como, oye, miren lo que se pueden hacer con datos en el fútbol chileno. Y me empezaron a escribir un par de clubes de inmediato, como, oye, ¿qué es esto? Nunca había visto algo así en Chile, la cuestión. Y me invitan a mostrar esta plataforma in situ. Y en ese momento no tenía nombre, no era Futbolitics, no era nada, era simplemente esta web Perdón, app sola. y te invitan, ¿quién te invita? 2 clubes grandes y otro club Ya, como manejado por argentinos. ya. Y me invitan y les muestro esto y yo ni siquiera sabía cuánto cobrar, no sabía cómo cobrar, no tenía nombre, como les decía esto, entonces yo no tenía idea cómo manejarlo. Y bueno, y quedó en eso. Y cuando llegó la pandemia, siempre a mí esta idea me había quedado dando vueltas, porque si tú subes un GIF y ese GIF te lleva a 3 reuniones, es porque es un GIF bien exitoso. Hay algo, Y, hay algo importante claro, ahí. pero yo no tenía las capacidades técnicas, porque yo me manejo en lenguaje de análisis de datos, pero no por ejemplo, en lenguaje front o otras cosas. Entonces, necesitaba como subir de nivel en donde alguien armara el front, por ejemplo, donde hubiera un login, usuario, contraseña, se pudiera armar una página bonita, etc. Y así sumé a 2 fundadores más, Ismael y Ana. Y Ana, que es software engineer de Mercado Libre, que es una seca, es nuestra líder como del apartado tech, y Raimundo se enfocó en la parte más
como del backend de la base de datos. Ya toda esta parte donde hay que hacer scrapping, homogeneizar los datos, etcétera, que también es un seco. Ismael y yo haciendo un poquito de todo, como maestro Tasquilla por Como acá todo por allá. startup. Exacto. Entre los tres armamos Footballytics y lanzamos a fines de 2020 por ahí. Bacán. Oye, entonces, corrígeme si mi resumen está mal. Entonces, tú estás encargado como de configurar a los jugadores de la liga chilena en Football Manager, y a partir de eso tuviste este gran descubrimiento de lo que uno puede hacer con datos que interesó a clubes. Y me parece la raja esa historia, porque efectivamente, si fuiste a reuniones comerciales en base a una publicación en LinkedIn, es que de todas maneras que hay una necesidad no cubierta en el mercado latinoamericano. Entonces, imagino que en Chile estamos súper lejos de ocupar datos para hacer scouting antes de ustedes, ¿cierto? Claro, cuando ya empezamos a pensar en Footballytics más como una herramienta, perdón, más como una startup, y nos ponemos como en estas típicas slides que son problema, solución, contexto, etcétera, nos damos cuenta de que el problema identificado es que los proveedores de datos a nivel mundial no adaptan sus productos para las necesidades latinoamericanas. Entonces, el analista de datos del Liverpool ve los mismos datos que el gerente deportivo de Tricolor de Paine, por poner un ejemplo. Entonces, el analista de datos del Liverpool se siente bacán, como con una sábana de datos de 200 variables y empezar a jugar y modelar, etcétera. Pero el gerente deportivo Tricolor de Paine no entiende nada porque no está hecho para una lectura rápida. Por otro lado, cuando nosotros pensamos, entonces, ok, ¿por qué Tricolor de Paine no contrata a un ingeniero de datos? Ese ingeniero de datos, acá en Latinoamérica, tiene dos problemas. Uno es que, obviamente por presupuesto, es caro contratar a un ingeniero de datos, no es barato. Pero segundo, también tiene un problema administrativo, porque si yo contrato a un ingeniero de datos en Tricolor de Paine, eso crea el problema de que nadie lo puede supervisar, ni tampoco controlar el avance, ni tampoco sabe las posibilidades de lo que se pueden hacer cuando una persona no tiene su expertise, como en el área tecnológica, y por ejemplo la tiene en el área administrativa o física. Entonces, esas cosas han hecho de que sea muy lento el avance de la tecnología en el fútbol, y voy a añadir un tercer ingrediente, es que también la administración de los clubes no necesariamente está optimizada para buscar siempre los mejores jugadores y, por ejemplo, no sé, pues hay varios directivos que toman las decisiones de los fichajes. Te cacho, te cacho. Oye, quiero hacer un comentario a los que están acá. Si tienen alguna pregunta, hay una sección de preguntas que está acá abajo, que yo me voy a encargar de traer a la conversación. La pregunta de Álvaro ya la tengo mapeada y la voy a levantar en un ratito, por si acaso. Pero si alguno más tiene más preguntas, lo invito a ocupar esa sección. Y te quería comentar, Pablo, que es interesante lo que decís. Efectivamente, me imagino que para un club contratar un ingeniero de datos, un analista de datos, un data scientist, claro, tenéis que saber cómo utilizarlo para sacarle buen provecho. Eso es algo que nosotros también vemos como con los clientes con los que trabaja Database. Si no hay una estructura prearmada, es difícil, es casi iluso pensar que traigo un ingeniero de datos y listo, me soluciona el problema. Hay muchos temas que ver, cómo se conecta con el negocio, cómo va a su fuente, cuáles son los lineamientos que le doy para ver su objetivo, etcétera, etcétera. Pero también vemos que cuando a una empresa le va bien con datos, con pequeñas cositas, se dan cuenta de que hay un valor acá y empiezan a invertir y esos equipos crecen, tanto a nivel de personas como en infraestructura tecnológica, etc. ¿Tú creís que en Latinoamérica falta un gran éxito para que los clubes quieran invertir en esto realmente? Yo creo que, y esto es solamente basado en evidencia como de oleadas anteriores de avances que han hecho los clubes, es que finalmente, porque todos los clubes lo tienen, va a terminar siendo un estándar. Dos ejemplos. Uno es por ejemplo, cuando empiezan los videoanalistas en el fútbol. Hace 20 años atrás era impensado que todos los clubes de primera B tuvieran un videoanalista. Hoy día un estándar de que el cuerpo técnico llega con videoanalista porque se entendió cuál es la gracia, la ventaja, el beneficio de aquello. Y esto está como, ahí hubo un buen impulso también, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, que tenía personas sacando video y haciendo jugadas y cuestiones. Y
O antes, por ejemplo, con los preparadores físicos también. Los clubes no tenían preparadores físicos y después se convirtió en estándar. Hoy tener Instat o Wisecout, que son proveedores de datos a nivel de video también, también ya se convirtieron en un estándar. Entonces yo creo que finalmente en algún tiempo más esto va a terminar siendo estándar. Ya, o sea, todos van a... Pero claro, si todos tienen Futbolitics, quizá el valor de ser el primero se quita, ¿no? O sea, acá quizás la invitación es que los clubes se atrevan a invertir en esto rápido porque hay una oportunidad de distinguirse ahora y quizá en el futuro ya va a ser algo más estándar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque después ya va a haber que esperar la próxima gran herramienta que supere esto otro, porque como decís tú, después ya se va convirtiendo en cosas normales. Bacán, bacán. Oye, y yo creo que una pregunta que todos queremos saber acá, todos los que estamos acá, queremos ver la magia que hace Futbolitics. ¿Nos podéis contar un poco? Yo ya tuve una pequeña previa, por si acaso, pero voy a compartir pantalla ahí con autorización de Pablo, pero ¿qué es lo que hace concretamente Futbolitics para ayudar a un club con el scouting o cómo funciona esto? Vale. Remitiéndome como al problema encontrado, nosotros lo que hacemos es que entregamos a través de una interfaz simple y amigable la capacidad de que los clubes puedan descubrir a su próximo talento. Entonces, nosotros, cada feature o cada funcionalidad que nosotros desarrollamos, siempre tenemos como premisa, si es que es simple y si es que no te va a llevar más de un par de botones llegar al resultado. ¿Por qué? Porque si lo empezamos a complejizar, vamos a terminar siendo igual que el proveedor de datos y eso no tiene ninguna gracia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos varios proveedores de datos, hacemos scrapping también en otros sitios y después, para un mismo jugador, homogeneizamos la data, cosa de poder hacerlas comparables y finalmente hay mucha limpieza de datos, jugadores que tienen que salir porque los datos son inconsistentes, etcétera. Pero una vez que está la data lista, nosotros hacemos un proceso de estandarización en donde todos los jugadores pasan a tener algo así como un score de FIFA de 0 a 100. Y de esa forma, nosotros podemos ir viendo rápidamente como cuáles son los mejores jugadores, cuál es el nivel de la liga chilena, qué jugador sería estrella de la liga chilena, etc. Esto es Futbolitics. Esto es la plataforma de explorador de jugadores. Acá nosotros actualmente tenemos cargados más de 30.000 jugadores. Una de las cosas que nos hemos preocupado también es de la performance. Entonces, por ejemplo, si Matías cambia algún parámetro del menú izquierdo, que es donde están todos los filtros, van a ver que los cambios son en tiempo real. Y eso es algo que nos tiene como bastante orgulloso del apartado de la arquitectura. Entonces acá se puede tener siempre como un primer acercamiento. Recuerden que nuestro foco está en la primera parte del embudo, en donde queremos tener como una primera preselección. Entonces de esta forma nosotros podemos ir viendo a distintos jugadores. Tenemos actualmente a todas tenemos todo Sudamérica, más todos los sudamericanos en el extranjero. Entonces podemos hacer una comparación ahí entre, no sé, Ya, Pablo claro, Solari y Leonel. está viendo como la liga acá, como Italia, Inglaterra, Estados Unidos, pero esos son latinos realmente, de esas Claro, ligas. claro. Bacán. Exacto. Ya, Entonces así doble clic en entonces, una liga y te va a mostrar solamente, por ejemplo, esos jugadores. Eso es una capacidad de la librería de Plotly. Por si alguno la bacán. reconoce ahí, eso es parte de Plotly. Entonces, si tú haces clic, te va a mostrar como solamente esos jugadores. Sí, tuvimos en la conversación previa con Pablo, caché que es un fanático de R, y parece que es un fanático de R. Así que si alguien quiere conversar del DR, no hay ningún problema. Entonces, ¿Cachai? si estoy entendiendo bien aquí, Pablo, ustedes scrapean de datos de ciertas fuentes, hacen un proceso interno que me imagino que es donde ocurre la magia de ustedes, donde le ponen un puntaje a cada una de estas categorías y después disponibilizan los datos para que los clubes puedan tomar decisiones en base a los atributos que quieran. Ese es como el Claro, proceso general, ¿cierto? exacto. De Y, hecho, ujú, claro. disculpa, de hecho acá, como aprovechando que este es un data talk de datos, se nos da mucho la premisa que es como a nivel académico de clase, que dicen que la parte de la limpieza de datos es como el 80% del proyecto o 70% del proyecto. Ya, para nosotros fácil es más de la mitad del proceso entero, desde que nos llega un dato hasta que el momento que está publicado acá, más de la mitad es la parte de la limpieza y la estandarización de datos. Esta parte de la interfaz, claro, ya va sumando varias líneas de código, pero yo diría que siempre la parte más dolorosa o más lenta del proceso es la parte de la limpieza.
De todas maneras, estoy brígidamente de acuerdo con esto. De hecho, en nuestra consultoría de datos con empresas, casi todos los proyectos o el éxito del proyecto se basa en integración de datos, ETL, Data Warehouse, procesamiento. Y después cuando uno lleva esto a las visualizaciones, en el fondo, si hiciste bien la pega para atrás, venía a meter el gol, básicamente. Pero la pega atrás es la que te marca el éxito. Bueno, eso. Oye, veo que acá tenía hasta la quinta liga de España, si no me equivoco por acá. La quinta categoría de España, como que a ese nivel de detalle tienen datos, como me parece impresionante. Claro, es que, como te decía, lo que hacemos es que nosotros confiamos en estos proveedores, en el scrapping que hacemos, y si el jugador pasa unos pequeños check y filtros que tenemos, entonces va a aparecer acá. Así que hay quinta división de España, viene siendo tercera división, como tercera división le llaman allá. Este es el segundo, la segunda pestaña, que se llama búsqueda por posición. Acá tú ya sabes qué posición quieres en específico y nosotros te desplegamos en gráficos y en datos concretos cuáles son los mejores jugadores para la posición y los filtros dados. Entonces, en los gráficos superiores muestran la data ordenada por quintil para el jugador en cuestión. Te cacho. Te cacho. Te cacho. Oye, acá sí voy a traer la pregunta que hizo Álvaro. En el chat, pregunta consulta, ¿qué parámetros se definen para hacer comparativas por puesto? Porque efectivamente, acá tenemos atributos X y tenemos un montón de atributos y probablemente es por posición. Pero ¿cómo defino cuáles son los atributos apropiados para lo que estoy buscando, la posición que estoy buscando? Como que eso es parte del conocimiento del equipo, algo así. Vale, acá es donde entra el famoso criterio, cuando uno trabaja con datos. Porque acá lo que nosotros hacemos no es solamente, o sea, la expertise que tenemos no es solamente como tecnológica, sino que también hay un análisis futbolístico por detrás. Entonces, como les contaba, nosotros lo que buscamos es que esta interfaz sea simple y amigable. Esa es como nuestra frase dorada dentro de Futbolitics. Por tanto, nosotros no queremos entregarle al usuario los 6 o 7 tipos de pases que existen. Pase en campo propio, pase en campo contrario, pase clave, pase gol, etcétera. Lo que nosotros queremos es entregarle la métrica pases. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es que muchas variables las ponderamos o las mezclamos, las ponemos en una juguera y lanzamos, por ejemplo, la variable pase. Para que de esa forma nosotros podamos entregarle al usuario que tenga un proxy, una aproximación a cuán bien o mal entrega los pases a su jugador. ¿Vale? Porque también nos pasa que de repente nos han dicho, oye, pero quiero conocer cuántos pases hace a banda, cuántos pases hace al centro, cuántos pases hace en último tercio, etcétera. Y claro, y eso ya es como pedidos demasiado Un poco más customizados específico. encontramos para el momento que pasa ya más a ser una consultoría. Te cacho. Te cacho. Y acá cuando ustedes definen, por ejemplo, en esta pestaña definen una posición, ¿ustedes acá agarran los atributos que consideran que son los más importantes para esta posición o hay una selección un poco más genérica? Ya, eso lo hace, claro, eso lo hacemos por detrás, como de manera por defecto. Cuando tú cambias la posición, nosotros buscamos cuáles son los atributos más relevantes para esa posición, pero el usuario puede cambiarlas de manera manual, ¿vale? Perfecto. Ahora, otra cosa importante a decir sobre eso es que esa pregunta que tú acabas de hacer, como que te la puedo como refrasear en cuáles son las variables que hacen que un jugador juegue bien en un puesto, es una pregunta inmensa y estamos trabajando actualmente con un tesista, Benjamín Montesino. Él está haciendo un magíster en economía en la Chile y él se está encargando de resolver esa pregunta vía tesis. Entonces su tesis quiere determinar cuáles son las variables que llevan a que un jugador tenga un buen desempeño por cada posición. Ya. Igual me imagino que depende también del contexto del equipo, de los otros jugadores del equipo, de la estrategia del DT, como que me imagino que hay hartas cuestiones ahí, pero nada, Solo preguntaza en realidad. un pequeño datito sobre eso, y que no lo habíamos pensado, pero uno de sus primeros descubrimientos fue que una de las grandes determinantes está dada por la formación. Entonces tuvo que dividir el trabajo por formación. Como que hace que rinda bien un lateral derecho en un 4-4-2 o en un 5-4-1. Así que eso es como muy interesante. Bacán. Y esto Football Manager, ¿no? Esto gráfico. O sea, son gráficos de radar. Sí.
Pero son es gráficos de como lo típico que uno ve en los videojuegos de fútbol, ¿cierto? Yo me acuerdo Es de que esto, lo que tipo pasa, sí, Winning claro, Eleven. exacto. Lo que pasa es que acá yo quiero defender el trabajo que hacen los juegos. Los videojuegos por años se han encargado de entregarnos en una interfaz mediante botones, mediante joystick, Mm, que mm. nosotros podamos hacer todo. Entonces, yo encuentro que lo que hace FIFA, lo que hace Football Manager, es increíble y no hay por qué tratarlo como cosas infantiles, cuando por detrás hay mucho trabajo de UX, de UI, y sí, onda, nosotros sí nos tomamos como esas cosas, aparte que entregan mucha información. No, pero no fue en esa línea el comentario. Digo, este gráfico acá me recuerda a esa experiencia de haber jugado. El primer juego de fútbol que jugué fue el Winning Eleven, en la casa del Coque, un amigo cuando éramos chicos. Y yo creo que aparecían estos gráficos. Y es bacán verlo que se reviven en algo real, ¿cachai? Estos son jugadores reales y hay una Claro, startup que lo construye para que los clubes puedan tomar decisiones. Y me imagino que mucha gente en los clubes también ha jugado estos juegos, entonces también está familiarizado con estos gráficos, ¿no? sí, pero nos ha pasado que hemos tenido esa experiencia cuando dicen, oye, pero esto es un juego. Nosotros como no, Mm, nosotros mm, estamos tomando la interfaz, pero la estamos llevando a datos reales, o sea, estamos mostrando cuántos regates por partido hay, cuántos pasos por partido hay, pero te encontramos cacho. que no hay que tenerle miedo como a cosas que provengan de los videojuegos, aparte que somos una generación que crecimos con juegos, entonces para nosotros Sí, siempre va a pues, ser mucho más familiar aquello. sí. Aparte, bueno, yo conozco más o menos de cerca ese mundo. Uno de los primeros clientes de Datalight fue Riot Games, una empresa que hace un videojuego muy reconocido, se llama League of Legends o LOL. Y ese juego, y ahí aprendí, los videojuegos generan un montón de data por abajo. De hecho, nuestro trabajo en ese momento era tomar los datos de una partida de LOL y resumirla en insights para los casters de las ligas de LOL. O sea, íbamos a la liga de LOL y le decíamos a los casters, oye, este jugador juega muy bien con este campeón por bla, 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 bla. Que eso se ve en el fútbol, se ve mucho que están los comentaristas hablando, no, Alexis tiene un porcentaje de pases del 99%. Me imagino sale algo parecido donde sacan datos ustedes, pero acá están ocupando el mismo dato con otro propósito y eso me parece demasiado entretenido. Sí, de hecho, voy a hacer un paréntesis a Footballytics y voy a volver a Football Manager, pero una de las cosas entretenidas en Football Manager es que, por ejemplo, ahora nosotros podemos ver con qué club juegan más los usuarios chilenos, ¿Ya? o cuál es el jugador que más fichan los usuarios chilenos, o de qué club lo despiden más. Cuál es como el club más exigente donde se han despedido más veces. Entonces esas cosas son muy entretenidas y claramente para las personas que están en inteligencia de negocio les entrega información súper útil también como para poder ir Claro, acomodando algunas marketing, cosas, ir cuestiones así. ajustando, claro. Claro, puedes hablar con los clubes y decirle, oye, están todos los chilenos, te eligen a ti, quizás tenía un fanbase ahí bien grande. Bueno, Claro. muy entretenido. Oye, ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando en Footballytics en este momento? Eh, el principal problema que nosotros estamos enfrentando, el principal desafío es una carrera maratónica que estamos corriendo, que es poder avanzar en el cambio cultural requerido Ujú. para que los clubes empiecen a tomar decisiones basadas en datos. Eso yo diría que es nuestro problema número uno, porque todos los problemas tecnológicos, funcionalidad, son cosas que siempre uno le encuentra como la vuelta y son posibles de solucionar. Mm. Pero esto es una batalla larga, larga. Nosotros sabíamos el momento, o sea, perdón, tuve la pequeña ilusión cuando lanzamos Footballytics de que los clubes automáticamente iban a aceptar Así es, esto, pero ha sido mm. va a ser una carrera un poco más larga, porque los clubes básicamente están en esto de que si siempre hemos hecho las cosas de la misma forma, ¿por qué las vamos a hacer distinto? Entonces, Mm. esa barrera cultural es cosas que hay que ir como haciendo derribar ese muro como piedra por piedra. Claro, claro. Tiene que ocurrir un Moneyball, en el fondo. Un equipo de la nada que aparezca hizo muy buenos fichajes y ganó la liga chilena para que el resto de los clubes se suban. ¿Tú crees que Claro, eso o tiene que ser una historia menos épica y algo más como de a poquito? o sea, eso 100%, un Moneyball 100%, pero acá me pongo un poco más pesimista en el escenario chileno, porque los incentivos en Chile no están dados para que los clubes sean los mejores en su división, y eso es algo ¿Ya? que puede hacer mucho ruido. Pero, por ejemplo, los ingresos por televisión en Chile son fijos, están fijados por contrato Ujú. hace muchos años, por tanto, de hecho una vez creo que el presidente Cobresal, cuando salieron campeones del 2015, lo dijo, oye, salí campeón, ganó lo mismo, y ahora todos los jugadores quieren doblar el sueldo, se me dan. Entonces,
también falta como que la Federación de Fútbol de Chile pueda mejorar los incentivos para hacer una liga más competitiva y que los clubes sí quieran tener una mejor posición. De hecho, el presidente Barnechea dijo hace 10 años atrás, me parece, cuando estuvieron en primera, que para él no fue negocio estar en primera y prefería estar en primera vez. Entonces, el Moneyball se vuelve complejo cuando no hay incentivos para que los clubes lo consigan. Claro, te cacho. Un mundazo, yo soy bien ignorante del mundo, pero entonces me da a entender de que los clubes ganan como por los derechos de transmisión y esos son iguales para todos los clubes. Exacto. Excepto los 3 grandes, que tienen un contrato distinto, pero todos los demás de primera división, el que termina cuarto o el que desciende, reciben la misma cantidad de plata. Ya. Pero igual hay otro ingreso a través como del público que va al estadio y cuestiones así, ¿o no? De merchandising, de marketing, ¿no? Mira, acá intentando dejar fuera las opiniones personales, cuando uno va a la evidencia y ve que los programas, o sea, los partidos lo están programando un martes a las 4 de la tarde o un lunes a las 5 de la tarde, es como que no se ve que haya muchas ganas de los clubes como que para que la gente vuelva al estadio, porque también tiene gastos operacionales altos, mucho guardia de seguridad, el arriendo del estadio, etcétera. Entonces, también ahí como que me genera un poco dudas que los clubes también quieran recaudar más por ese lado. Buenísimo, buenísimo. Oye, voy a hacer una mini pausa de la conversación, Pablo. Voy a empezar a tomar un par de preguntitas que creo que están interesantes que la hablemos. ¿Dale? Esta pregunta la voy a tomar de Pancho Madariaga. Dice, hola, el otro día vi un video sobre algunos equipos de básquetbol que tienen equipos de data para analizar específicamente a su equipo. Rendimiento de jugadores, estrategia, etc. ¿Sabes cómo es el panorama del fútbol mundial o chileno siguiendo este foco? Me parece muy atingente. De hecho, mi impresión, no siendo experto en esto, es que sobre todo los deportes en Estados Unidos, como tipo béisbol, fútbol americano o básquetbol, hay mucho dato y mucha gente metiéndole lucas a capturar datos y llevándolos para allá. Es como más o menos la cultura gringa de que los deportes se ven con datos, ¿cierto? No, sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se ve esto en este mismo vínculo de equipos de básquetbol que tienen equipos de data trabajando para el fútbol y para en Latinoamérica o a nivel mundial? Vale, yo hace un par de años empecé a escribir un libro sobre datos y fútbol, como el impacto que podrían tener los datos en el fútbol, y empecé a hacer investigación y me llamó mucho la atención cómo Estados Unidos es el líder en esta convergencia entre deporte y datos. Me llamó muchísimo la atención. En todos los deportes que tú te fijís, hockey sobre hielo, fútbol americano, básquet, béisbol, para qué decir, todos los deportes, no sé si nombré el básquetbol, pero se incluye también, todos los deportes están muy ligados entre deporte y datos. Y ahí como buscando, hay algunos factores que llevan a eso. Uno, tienen un sistema de reglas que premia a los mejores equipos. Todas las ligas en Estados Unidos tienen un sistema similar, en donde no hay ascenso ni descenso, pero las franquicias son franquicias que el dueño paga por un club, por ejemplo, por una posición, claro, y después ellos se las tienen que batir para mejorar su ingreso, etc. Tienen un set de reglas que lo que quiero decir es como que son subyacentes a todas las distintas ligas. Eso es por un lado. Por otro lado, existe mucho conocimiento académico cercano, porque las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. Entonces, Harvard, no sé, el MIT, por ejemplo, todos están ahí, están al lado. Entonces, los profesores también, hay como una comunidad también que se relaciona mucho. Y por otro lado, tienen un PIB per cápita muy alto. El PIB per cápita muy alto hace que los consumidores de deporte gasten mucho en su equipo favorito, ya sea a través de la entrada misma, pero también en merchandising, etc. Entonces, los clubes tienen capacidad económica también para invertir mucho en datos. Dicho todo lo anterior, el básquetbol es un muy buen ejemplo de cómo los datos permean este deporte, donde tienen, hay de hecho un modelo muy entretenido, que me lo contaba la otra vez alguien en el equipo, que se llama el modelo Carmelo Anthony, en donde ellos con un jugador a los 19 años pueden ir proyectando a dónde va a llegar basado en todos sus atributos y variables que ha tenido hasta el momento. Entonces, cuántos rebotes por partido hace, qué edad tiene, qué altura, etcétera. Combinan todo esto y ven hasta dónde podría llegar basado en la curva de desarrollo que han tenido otros jugadores. Brígido. O sea, podéis predecir al próximo Michael Jordan, básicamente. Podrían, claro.
Oye, ¿y cómo capturan eso? Así como una pregunta que se me sale ahí, creo que la pregunta de Pancho la tenemos, pero ¿cómo capturan datos acá? Porque claro, un juvenil, no sé, en Estados Unidos parten jugando básquetbol de high school, después de la universidad, etcétera, ¿cachai? ¿Cómo le calculan los rebotes por partido? Como hay gente que está contando esto y hay bases de datos públicas, algo así. Vale, no me voy a meter en el caso del básquetbol de preparatoria Mm. porque no conozco, pero Ujú, por ejemplo en el ámbito del fútbol hay dos formas que yo conozco cómo los proveedores de datos capturan esto. Uno ujú, es los analistas, por ejemplo, tienen un videoanalista no sé, sentado en un partido de la Premier y ellos con un verdadero joystick están anotando cuando un jugador hace un pase, hace un tiro, ¿cachai? Entonces ellos aprietan botones distintos para reconocer, ya. eso está conectado, claro, a un sistema y entonces el sistema dice, este apretó cuadrado el minuto 3, entonces el minuto 3 hubo un tiro, ¿vale? Y de esa forma va capturando con una botonera los eventos. Eso es por un lado. Por otro lado, existen también verdaderos videoanalistas que están todo el día sentados frente a un computador, marcando también con una botonera, pero con la capacidad de poner pausa, etcétera, y también hacen esto, ¿vale? Entonces, Ujú, y sobre ellos hay como analistas de calidad de los datos, que son los que ya. están revisando de que los datos estén perfectos. Por ejemplo, yo conocía el ah, manager de calidad de datos para Latinoamérica de un proveedor de datos, y él me pedía ¿Ya? todos los fines de semana como los goles, como, oye, ¿en qué página puedo ver los goles de esto? Como para hacer un pequeño gran proxy en Un donde cruce. Mm, sumaba los goles y le tenía que dar como los goles reales. te cacho. Cosas así. Así es como yo conozco y acá quiero hacer una pequeña nota porque también pasa que de repente hay como mucha noticia que induce error. Todas las técnicas de Machine Learning y Computer Vision que existen actualmente en el deporte no están Ujú, hechas para capturar estos eventos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aún los computadores no son tan precisos y tan inteligentes para capturar en claro, tiempo real cuando un jugador hace un pase o hace un tiro. Entonces, te cacho. lo que sí hacen es como ver la parte de los calores de mapa, cuando este jugador se mueve en tal dirección. Eso sí tienen capacidad actualmente como de manera computarizada, pero no tienen la capacidad para detectar movimientos específicos de jugar. Buenísimo, buenísimo. Oye, y qué bueno que me contáis lo de calidad de datos, como que de hecho te iba a tirar la pregunta de vuelta, ¿y cómo se aseguran de que el amigo que apretó el botón estuvo bien? Entonces hay como un proceso estructurado. Entretenido. Oye, voy Exacto. a, voy a conectar acá con una pregunta de Fernando Alarcón, que nos pregunta cómo obtienen datos de juveniles de fútbol femenino en Chile, ya que es bastante escaso. Eh, ¿Cómo se hace eso? Ahí yo me declaro incapaz de responder esa pregunta porque no sé, no sé si se hace actualmente y no Ujú, sé cómo lo harían, porque hay que entender que, por ejemplo, el fútbol femenino no necesariamente se juega siempre en estadios profesionales, por tanto no hay cámara, me cuesta imaginar cómo. Sí es algo en lo que se tiene que avanzar harto, obviamente. Y en el lado de los juveniles, acá quiero meter un pequeño tema, es que por lo general, nosotros en Futbolitics, por ejemplo, tenemos jugadores desde 17, 18 años hacia arriba, porque yo me declaro una persona muy reticente para evaluar el potencial o el score de un jugador con 17 años y con 3 partidos en primera división, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conocer la pendiente de esas curvas de desarrollo. ¿Qué es una curva de desarrollo? La mm, curva de desarrollo te indica hasta dónde puede llegar, cuán arriba puede llegar ese jugador, si es que tuviéramos eje X edad y eje Y calidad. La curva de desarrollo te ujú, indica cuán arriba puede llegar ese jugador. Han habido muchos casos de jugadores con una curva de desarrollo muy elevada, pero que luego se estanca. Entonces, tú a los 18 años no puedes saber si ese jugador está en una pendiente empinada o si ya está estancado. Así que ahí como que yo me declaro bien reticente a, a poner la mano al fuego porque, no sé, Darío Osorio con 18 años va a ser el próximo Alexis Sánchez. te cacho, te cacho. Oye, voy a conectar con otra pregunta. Las preguntas están buenas acá. Y hay hartas preguntas, así que creo que seguiríamos un poquito Vamos. acá. Esta pregunta es de Faustino. ¿Cómo estamos, Faustino? Él pregunta, ¿cómo se actualizan los atributos a medida que pasan las temporadas? ¿Se toma la última solamente o un promedio de su carrera? Y yo creo que esto está más relacionado con el score que ustedes le dan por atributo, ¿cierto? ¿Cómo van actualizando? Un jugador va cambiando en el tiempo. Estoy seguro que el Alexis que entró al Barcelona fue distinto al Alexis que salió al Barcelona. ¿Cómo Claro, consideran eso? esta pregunta
no la hicimos cuando creamos Footballytics. Por tanto, el proceso de datos que creamos va sumando solamente. Va tomando como todos los partidos y lo va calculando después el score. Entonces, actualmente este modelo funciona. Se ve en la plataforma que funciona, pero esto para el Footballytics del futuro va a tener un problema. Uno, en performance, en los cálculos, porque nos va a tomar una semana entera, quizás después en 5 años más, con 6 temporadas encima. Y por otro lado, también porque el jugador de hace 6 años atrás no es el mismo de ahora, y por tanto vamos a tener que hacer como una ponderación por temporada donde le demos un mayor peso a la última temporada que a las anteriores. Entonces, actualmente la respuesta es como sumamos y promediamos y luego se saca el score, pero Futurísticos del futuro se va a tener que replantear esta pregunta. Así que, muy buena Bacán, pregunta. bacán. Es buena pregunta. De hecho, como para comentar con algo que hacemos nosotros, en Datalyst tenemos algunos proyectos de predicción de demanda, y en donde nos tomamos la premisa bueno, para hacer un modelo de predicción de demanda ocupo la historia para construir un modelo que me prediga qué va a pasar después. Y han habido tiempos fluctuantes, o sea, desde la pandemia todo ha cambiado y ha sido muy peludo hacer modelos de predicción de demanda dado eso. La premisa que habíamos tomado nosotros, general, es el pasado reciente es más importante que el pasado pasado. Entonces, de alguna manera ponderamos con mayor fuerza lo último, para tirar las líneas, pero también hay ciertas cosas de estacionalidad que están más atrás, que también son relevantes. Entonces, de alguna manera hacemos algunos trucos para ponderar con mayor fuerza el pasado pasado. Es una pregunta ¿Cierto? bastante compleja, que yo creo que no tiene Sí. una respuesta única, y que, por ejemplo, en el caso de Uh-huh. ustedes, también va como por lo que está buscando el cliente también. Entonces, Claro. sí, porque claro, hay problemas de estacionalidad en series de tiempo. Varios modelos se volvieron locos con el COVID. Consumo, claro, bajó mucho, después subió mucho con los retiros. Entonces, sí, es una pregunta bien compleja. Bueno, sí, de hecho nuestra solución no sé si es perfecta, no ha funcionado bien, hemos visto que funciona bien, pero no es la solución perfecta de ninguna manera. Oye, tengo una pregunta con la que yo empatizo caleta, y voy a contar por qué. Esta la escribe Jean Paul, que dice: hola, si me interesa entrar al mundo del fútbol para trabajar como analista de datos, ¿crees que es buena opción iniciar trabajando como analista de videos o data scout para alguna compañía, como Stats Perform o Instat? Ahí, me imagino que él conoce bien el mercado. Yo digo que empatizo porque en algún momento quería entrar como en el mundo de los videojuegos y encontré ese camino como recolectando datos y haciendo cosas como por mi cuenta. Eh, así que yo me voy a meter un poco acá en esta respuesta, pero después dale tú, Pablo. Pero yo sugiero, trata de conseguir datos de estas fuentes públicas, construye cosas, muéstrala, hazte notar y eventualmente alguien puede agarrarte y decir: oye, podéis trabajar acá. Eso es muy importante. Si no me equivoco, el Ismael, uno de los chicos que está en Futbolitics, como que publicaba harto en redes sociales de fútbol, y creo que se hizo un Mucho. nombre, y creo que por ahí va el camino de todas maneras. Pero dale tú, Pablo. Vale, no, de hecho, Ismael, sí, pues, como les decía, Ismael, que es otro de los fundadores de Footballytics, que es un crack en Data Science, él actualmente hace consultoría para un equipo de hockey sobre hielo en Suiza. Entonces, No, claro, cuando uno crea cosas, puede llegar bien lejos. Pero eso que dijiste tú, yo lo apoyo 100%. Conseguir datos en el fútbol es caro, es muy caro. Entonces, y yo hago un curso online de análisis de datos en el fútbol. Y me ha pasado con algunos alumnos que dicen: oye, pero no tengo plata. Y está perfecto. Acá a todos nos cuesta conseguir las lucas y eso. Pero el consejo es: oye, ándate a base de datos pública y pesca todas las tablas, las copiáis y las pegáis en Excel por último, y sobre eso te armáis una base de datos y voy a ir sacando algunas cuestiones. De repente son pequeños MVP que pueden servir por si a algún club le gusta, quizás después se puedan hacer cosas más grandes, pero yo creo que en estos mercados que son tan chicos hay que ser muy proactivo, y no basta con mandar un currículum en LinkedIn esperando que te contraten. Así que, volviendo un poco a la respuesta, o sea, perdón, a la pregunta, yo diría que actualmente, como está el panorama de Data Science en el fútbol latinoamericano, trabajar en Stat Perform o Instat sería maravilloso. Porque yo conozco a Matías Conde, él es Data Scientist en Opta, y es un seco. Hacen cuestiones muy, muy entretenidas y tiene todos los datos a su disposición. Entonces, no, yo diría que es un camino ideal, pero creo que no basta, como les decía, con solamente mandar un currículum para que te pesquen. sí. Sí, muy de acuerdo con eso.
De hecho, no me quiero poner autorreferente porque los Datadogs no es para hablar de mí, pero esa pregunta me trajo un recuerdo. Hace mucho tiempo tomé datos de la API de LOL, un videojuego que es similar a fútbol, y construí algo como por mi cuenta. Construí un modelo que predecía al ganador de un partido LOL con los datos disponibles al minuto 10. Y vi que salía de eso. Salió algo choro, lo publiqué en Reddit, que es algo que acabo de compartir en el chat por si alguien quiere revivir ese post. Acabo de ver que tiene 6 años ese post, así que como que me sale una Me lo voy a leer, lagrimita de eso. me lo voy a leer, Yo, me lo guardé. sí, yo creo que me va a dar vergüenza, porque yo creo que el Matías actual tiene harta más experiencia para corregir al Matías de ese momento. Pero yo creo que este tipo de cosas son las que llaman las que mueven la aguja y demuestran, oye, este loco está apasionado por esto, se está moviendo acá. Y tú también vayas a aprender si tomáis datos públicos y así algo. De hecho, Pablo de alguna manera nos contó que Futbolitics nació haciendo eso. Tomemos datos, hagamos cuestiones, publiquémoslas y nada, pues veamos qué pasa. Así Sí, que de hecho, están todos sumamente invitados a que hagan eso, junten datos públicos y muestren lo que analizan. Vale, Pablo. me da risa eso que dijiste, lo de que veis como ahora esa publicación y te da un poco de vergüenza, porque claro, yo ahora igual cuando me meto a mis publicaciones hace un par de años atrás y veo el código que escribía, pero llega a dar un poco de pudor como que lo vean. De repente digo, mejor voy a sacar estos códigos de GitHub porque si los ven quizás van a hablar mal de mí. Pero claro, es parte también de la evolución y el proceso que uno va adquiriendo porque en código se va aprendiendo todos los días. Y algo que se me ha quedado es que publiquen cosas porque el mercado está muy, muy difícil. Hay mucha gente muy seca haciendo muchas cosas. Así que ahí el consejo también es como que intenten siempre ser proactivo en esto porque hay mucha gente muy, muy capacitada que se ve todos los días en distintas publicaciones de redes sociales haciendo cosas muy interesantes. Buenísimo. Voy a tomar otra pregunta. Tenemos caleta de preguntas más. No sé si vamos a alcanzar a hacerlas todas. Yo daría 2 preguntas más como a modo del tiempo. Entonces quiero tomar esta de Ismael, que dice, ¿cómo es el uso de datos deportivos para el análisis de partidos y obtener una mayor comprensión del juego? Y quizás antes de entregar una nueva experiencia. Sumando a esto, ¿cómo es el rol de la prensa deportiva local en esto? De hecho, te quiero ser súper honesto, Pablo, pero nosotros pensamos hacer un data talk de datos, fútbol, pensando en el mundial, tratando, bueno, ¿quién predice el ganador del mundial o algo así? Esto nos pareció mucho más atingente, mucho más real, eso sí. Pero me imagino que la pregunta típica, igual como yo conté lo de LOL, es tratar de predecir algo en el fútbol, quién va a ganar, quién va a ser exitoso, qué sé yo. ¿Qué podéis responder sobre esto? Vale, a ver, primero voy con la tuya y después me voy a meter más en la pregunta en sí. Pero yo soy una persona muy respetuosa como de los procesos estadísticos, de los modelos, de los modelamientos, como que a mí me pasa mucho que si no tengo completa seguridad en lo que estamos haciendo en un modelo, yo no voy a publicarlo, como también, por ejemplo, por publicar de que Colo-Colo tiene un 70% de probabilidad de ser campeón. Si es que no hay un modelo sólido detrás, yo no, en ningún ámbito, nunca apoyo esas cosas. Entonces, hoy, la semana pasada o antepasada, realizamos como nuestro primer modelo predictivo creado 100% en Footpolitics y eso fue como un gran motivo de orgullo porque pudimos, por ejemplo, modelar cómo va a encajar un defensa central nuevo de la U que se llama Neri Domínguez, eh, basado en sus compañeros actuales. Y esa cuestión es como muy entretenida porque es reproducible. Entonces, esas cosas como que siento que eh, vale la pena como explotar. Eh, eso, sobre lo otro, ¿cómo ve el uso de datos deportivos? Bueno, yo creo que por temas más culturales, más fuera de la cancha, que por la capacidad que tengan los datos mismos, yo veo difícil que un director técnico se sienta al lado de una lista de datos y le pida consejos como de cómo, por ejemplo, de cuál tendría que ser el próximo cambio. Entonces, por eso también nosotros en Footpolitics nos hemos ido directamente como por el lado del scouting, porque creemos que es un camino un poquito más fácil como para entrar en los clubes y que también te entiendan lo que tú estás haciendo, porque lo otro lo veo más difícil, pero por un punto de vista cultural. Es mucho más entretenido modelar o visualizar, por ejemplo, los pases completados, los mapas de calor, etcétera. Es muy entretenido hacerlo, pero no le veo mucha utilidad en cuanto a que los cuerpos técnicos lo vayan a tomar en cuenta en el corto plazo. Te cacho.
Buenísimo, buenísimo. Sí, yo quiero complementar otra cosa ahí, como veo que como en el análisis de datos, como las posibilidades de meterse a analizar cuestiones casi infinitas. Algo que vemos en las empresas. Claro, hay empresas que tienen un montón de datos y pueden hacer una infinidad de análisis. La pregunta siempre está en qué puedo solucionar ahora, como dónde hay más valor y que eso esté bien conectado con lo que sí puedo hacer con mis datos. Entonces, acá que nos contéis que en el fondo, claro, podía hacer un montón de cuestiones de estilos de juego, predecir cuestiones, qué sé yo, pero que ustedes encontraron este nicho en donde había una oportunidad importante. Se nota que no está no muy ofertada, como que no hay no hay mucha oferta acá en el mercado latino, entonces hay una oportunidad grande, así que muy, muy bueno. Ya, voy a tomar la última pregunta, y creo que esta te va a gustar, Pablo. Eh, Esta dice, cuando partiste la charla contaste que partiste el MVP y creo que mencionaste R. ¿Qué programa recomendarías para partir validando una idea con X datos para mostrar y validar el MVP? Gracias a ambos, muy buena conversación. Yo la traje acá por R, básicamente. Y me sorprende que tengáis un MVP de software con R, me parece la raja. Eh, pero vale, No, ¿qué podría decir acá para mostrar y validar el MVP? de hecho, soy tan fanático de R que el 2018 se hizo un Saturday, que fue un evento de R, como todo el día charlas de R un sábado, y también estuve exponiendo ahí una cosa de análisis de texto, que era algo que antes me gustaba mucho, antes de que se metieran todos los bots a Twitter. Pero sí, soy fan de R hace mucho. Pero, y esto quizás es porque uno ya lleva un poco más de años trabajando en lenguajes, pero creo que lo más importante que un lenguaje en específico es entender como qué es lo que quiero hacer. Mm, Eh, a mí me pasa mucho que, de hecho hay un par de memes al respecto, como que muestran como una persona, un cabro recién salido de la U en su primer día de pega, como que quiere hacer todo en Python, y de repente la suma la hacía en Excel nomás y estáis listos en los 5 segundos. Entonces, mm, yo creo que hay que enfocarse más en la finalidad de lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, y después de eso ver con qué herramientas lo voy a hacer. mm, Eh, Hay que primero como diseñar en la cabeza el proyecto de lo que tú quieres hacer. Y, por ejemplo, si tú necesitas solamente, no sé, una matriz de 10 por 5, quizás no es necesario como hacer cosas en R o en Python o lo que mm, sea. Quizás de repente baste solamente como hacer un análisis en Excel, un par de tablas dinámicas y listo. Eso es como la primera parte, pero si lo haces en un mm. lenguaje, lo NER. No, no, pero a mí me parece que R Sí, tiene una muy buena sintaxis para trabajar. sí. Sí, Eh, y al final son herramientas, creo yo, exacto. estas peleas de Python o R, igual que los que ocupan iPhone o los que ocupan Android, puta, son herramientas, ocupémoslas para su objetivo y cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo que sí quiero complementar es que para mostrar y validar el MVP, hazlo constantemente. Ojalá cuando te dé mucha vergüenza. Como que probablemente hay los momentos. Está este típico dicho, como, como si tu MVP no te da vergüenza, es que te demoraste mucho en lanzarlo. Y un poco, de nuevo, voy a contar la historia de Pablo acá, pero Pablo compartió un análisis que hizo en LinkedIn y llegó a reuniones comerciales. Bacán, eso es como probablemente lo que hay que hacer, mostrarlo constantemente. Sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Oye, bueno, Pablo, se nos pasó bien rápido el tiempo. No sé si hay algún comentario que nos queráis dejar pasado a raíz de tu experiencia con Futbolitics o alguna reflexión que tengáis sobre lo que hemos hablado en este capítulo antes de terminar. Eh, a ver, como un mensaje para las personas, primero, darle gracias por el tiempo a ti, Matías, pero también a todas las personas que se quedaron. Sé que no es fácil un jueves hasta ahora estar escuchando un Data Talk, o sea, un podcast de datos, pero muchas gracias a todos y decirles que no es una industria fácil y en general voy a hablar más de datos que de Futbolitics, pero a nosotros en las redes sociales nos llegan de repente como, oye, puedo trabajar con ustedes como gratis, o puedo hacer como esto, o me pueden facilitar datos y eso. La verdad es que el consejo que puedo dar yo, y no sé si desde tu punto de vista, Matías, tiene otra visión, pero es que generalmente las personas estamos muy ocupadas como haciendo cosas, y por eso que uno los anima a que sean proactivos en, por ejemplo, trabajar con fuentes de datos públicos, armar MVP sobre eso, y después solo a ustedes van a llegar como personas interesadas en lo que están haciendo. Eh,
también pasa como cuando te dicen, oye, pero si puedo trabajar gratis, los puedo ayudar. Todas esas cosas también como que conllevan tiempo para las demás personas y por tanto no es tan simple realmente esos procesos. Entonces aprovecho de pedir disculpas como a las varias personas que nos han pedido como trabajar con nosotros porque les gusta el fútbol, pero admiro mucho el amor que tienen por el fútbol porque yo también soy una persona enamorada de aquello. Y nada, volviendo un poco al fútbol y los datos, es una industria difícil, pero yo aliento a que todas las personas como que sigan intentando tomarse en serio el tema de los datos en el fútbol, porque a mí me ha pasado muchas veces que me dicen, tú trabajas datos en el fútbol, oye, ¿cuántas veces metió un gol Esteban Paredes los viernes? Y es como, no, esto es como un poco más, un par de capas más allá. Tomarse en serio esto y porque generalmente Latinoamérica va un par de años atrasado de lo que hace Europa y en Europa estamos viendo que están haciendo cosas increíbles, así que los animo a todos a que se perfeccionen, sigan aprendiendo cosas, porque nunca saben cuándo se puede dar una oportunidad. Eso. Sí, y yo también animaría a todos los que te ofrecen pega gratis, en vez de decir quiero trabajar gratis, quizá anímense a preguntar qué problema te tinca que puedo explorar por mi cuenta y cuál es el punto de partida y de ahí que le dé, ¿cachai? Como que yo creo que eso es mucho más atractivo. El scouting fue algo que pillaste y conocí las fuentes y hay mucha pega entre medio, pero quizá hay otras oportunidades que sabí, ¿cachai? En el fondo, idéense un proyecto personal, yo creo. Y esos proyectos personales, yo sé que es difícil partirlos, como que no sabe por dónde partir, ¿cachai? Y de repente alguien necesita el empujón nomás. Así que hagan esas preguntas y después hagan ese proyecto personal. Sí, de hecho, acá te quiero interrumpir porque quiero contar un ejemplo concreto donde sí ayudamos. Claro, porque a mí una vez igual me hizo mucho sentido. Una vez me dijeron como no le des una carga extra a la persona preguntándole como ¿qué puedo hacer por ti? Sino que tú llegas como con la idea y di, oye, voy a hacer esto, ¿te sirve o no te sirve? Ese consejo es muy, muy bueno. Porque yo también caía en eso antes. Pero sobre lo otro, hubo un tesista de la Federico Santa María que dijo, oye, ¿sabes que me encantaría hacer mi tesis en el fútbol? Y nuestra primera respuesta fue, oye, bacán, pero lo siento mucho, no tenemos tiempo como para ayudarte. Y él dijo, oye, necesito estos datos, esta es la tesis que quiero hacer, y me encantaría juntarme contigo todos los viernes, o sea, un día a la semana, como 1 hora y media, como para que me guíe y con eso estoy. Perfecto. Como que me pareció como muy planificado el cadro y lo hicimos de esa forma, le pasé los datos, nos empezamos a juntar, etcétera. Así que eso es como un ejemplo concreto donde un caso de éxito. Bacán, la raja. Bueno, ya pues Pablo, oye, demasiado entretenida la conversación. Creo que han sido los capítulos que a mí personalmente más me han sorprendido. Como que me recordaste mi post de Reddit de hace 6 años, que me parece totalmente la raja. Y también quiero aprovechar de felicitarte por lo que han hecho en Futalytics. Muy entretenido. Esperamos que esto siga teniendo éxito y que el mercado madure para que soluciones como esta las veamos un poco más. Así que nada, eso pues Pablo, muchísimas gracias, que estés muy bien, muchas gracias a todos los que estuvieron y participaron, estuvo bien entretenida la conversa. Y recuerden que las repeticiones las vamos a tener en YouTube y en Spotify. Eso, chicos, nos vemos. Vale, que muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos, chao.